reencarnando en DC como el clon masculino de Wonder Woman. Edward no sabía cuánto tiempo había pasado desde el momento en el que había parado aquí, pero sin dudas, el plano mental en el que se encontraba le sentaba bien. El plano onírico que parecía corresponder con su conciencia reflejaba el espacio lleno de galaxias que iluminaban la oscuridad del lugar en el que se encontraba. La plataforma gris sobre sus pies se extendía hacia un infinito. A su lado, una pequeña criatura duende le hablaba constantemente, enseñándole cosas que, de haber sido antes de terminar aquí, probablemente ni siquiera sabría absolutamente nada, como el qué demonios era la teoría de la incertidumbre de Alexander. ¿Siquiera existía eso? Entonces, ¿cuándo se supone que saldré de este lugar? Edward preguntó, más por ocurrencia que por desesperación. Ya había pasado por eso desde hace mucho tiempo, y la verdad era que estaba más o menos acostumbrado a estar dentro de su subconsciente. Se suponía que le esperaría un mundo de aventuras o algo así, con una habilidad intrínseca interesante que probablemente no se dignaría en indagar y lo dejaría echando polvo en algún momento. Bueno, probablemente se obsesionaría con este y le usaría hasta la saciedad, pues era magia, metafísica, más o menos. A Edward le gustaba pensar en que esto era una especie de combinación entre ciencia y misticismo. Casi brujería en términos inquietantes. La criatura verdosa, diminuta y de ojos saltones observó a Edward con detenimiento, mientras negaba con la cabeza una vez más. Sus orejas extremadamente largas y puntiagudas le explicaron. Nuestro hermano mayor nos explicó que debemos mantenerte aquí por el momento, por tu bien. Tal vez no lo creas, pero el mundo allá afuera es peligroso para ti. ¿Peligroso para un mago? Edward arqueó una ceja sin creerlo. La criatura asintió, mientras explicaba. Si bien en este plano han pasado 20 años en el que mis hermanos y yo te hemos enseñado todo lo que necesitas saber para complementar tu don, en el plano físico, apenas tienes 6 semanas de nacido y es probable que terminen usándote como un producto con potenciales mejoras. ¿Dices prácticamente podrían discriminarme? La criatura negó con la cabeza. Es aún peor, parece ser que no comprendes la gravedad de tu situación, a pesar de todo el tiempo que hemos estado aquí en este plano. Lo sé, no tienes que volver a repetírmelo. Van a cortar mi pecho y pinchar mis órganos, abrirán mi cabeza como una lata de sardinas y tratarán de descubrir qué me hace funcionar. La criatura le interrumpe. Edward, no comprendes tu situación incluso en estos momentos críticos. Hermano mío, no comprendes el valor que tienes para todos, si lograran descubrir lo que eres. No provienes de este mundo, lo que llamas alma, no proviene de aquí. Aquella entidad al que no puedo alcanzar en tus recuerdos supera el nivel de amenazas registrada por la corporación Cadmus o cualquier otro conocido. El gran hermano mayor ha mantenido todo de ti en secreto, porque eres la esperanza más acertada para ayudarnos a escapar de aquí. Edward suspiró, sin atreverse a contradecir a la criatura, su hermano. Esta especie de corporación, el tal Cadmus. Parecía ser una vaca gorda de mala hierba en este lugar. Observó al duendecillo antes de asentir. Bien, Frodo. Sigamos aquí por unos 20 años más. Bromeó con la criatura, Frodo. Estaba harto de estar llamándolo por su numeración de creación, como si fuera un producto hecho por una empresa, una corporación. Bien, entonces sigamos aprendiendo de tu don, lo que haces llamar simpatía. Entonces, para resumir las cosas, Edward, en algún momento del pasado, terminó en un accidente en el que su vida culminado de manera repentina, casi instantánea. Despertó en lo que parecía ser un plano oscuro con una criatura de luz dándole una bendición, la simpatía. Una especie de magia del que había escuchado en un libro. Válgase la redundancia, era extremadamente complicada y del que en aquel momento prefería superfuerza o algo así. Luego fue enviado a mí que parecía ser alguna especie de ciudad onírica en la que se había encontrado con Frodo, asustándolo hasta la muerte. Frodo, sorprendido por los acontecimientos y la aparición de Edward en lo que parecía ser un clon de lo que la criatura ahora su hermano había explicado era, Mujer Maravilla. ¿Por qué había terminado en el cuerpo de lo que parecía ser un clon de una mujer extra fuerte? Ni idea. Pero era hombre, según Frodo, y eso era todo lo que importaba. Durante los siguientes 20 años mentales, se le dio la información de todo lo que estaba pasando, de lo que aparentemente era su situación. Se encontraba en un mundo donde los superhéroes existen, y por ende, también los villanos y los científicos locos. Su cuerpo nuevo fue producto de algunos perversos de todos modos. Se encontraba en unas instalaciones llamadas Cadmus, y era parte de un proyecto que denominaron como los Tres Grandes o algo así. Perdió el interés de aquella situación con el tiempo, pero parecía ser la creación de clones de los héroes más grandes del mundo según le informaron.
Él era parte de aquel proyecto de clonación y tal parecía ser que era el clon testosteronizado de la mujer más poderosa del planeta. Es decir, era un clon masculino de la Mujer Maravilla, una heroína que venía de una isla mágica con mujeres súper fuertes, violentas con los hombres y amantes de la paz, aunque aboguen constantemente con la exterminación de la mitad de la humanidad. Independientemente de la locura de eso, según Frodo, literalmente una radical había lanzado una epidemia mundial que casi mataba a los hombres en tan solo horas, no tocaría a esa cuestión de las mujeres genocidas ni con un palo de 1000 hectáreas. Por otra parte, a Edward se le enseñó prácticamente todo lo que necesitaba aprender. Es decir, historia, ciencia y matemáticas avanzadas, y era literalmente matemáticas extremadamente avanzadas. Combate y memorias de la mujer, de las cuales apenas pudieron extraer ante la extrema codificación de los genes de la mujer superpoderosa. Y Edward debía decir, sí, esa mujer sí que era extremadamente poderosa. ¿Levantar una nave de 1.000.000 de toneladas? Dios, esperaba tener al menos la fracción de lo que era esta mujer, si no podía tener la fuerza de aquel alienígena que parece humano y que podría romper la luna a la mitad si le daban tiempo, quería estar lo más cerca del poder de la vieja guerrera. Aunque Frodo había explicado que tendría capacidades sobrehumanas, eso lo alivió. Este mundo era demasiado loco para ser un transeúnte cualquiera. Entonces sí, Edward estaba preparado para la vida, pero no para la simpatía. Tardó 17 años de estudio mental y simulaciones en subconsciente para lograr usar lo que era un equivalente a la fe, y evitar la muerte por ausencia de calor en su cuerpo. Aprender a usar la energía externa fue una cuestión del que, de no ser por Frodo, jamás hubiera podido pasar del conocimiento principiante de la simpatía. Sin dudas era cierto que para disponer de este poder, ciencia, magia, tenías que ser apto, o ser apto. Porque Edward sabía muy bien lo difícil que era realizar multitarea mental. Solo Frodo pudo ayudarle a crear esa disciplina. Por eso, en vez de poder dividir su mente, lo que se traducía en realizar múltiples trabajos cognitivos, logró dividirlo de 3 en simultáneo a 23. Aquel trabajo mental era extremadamente difícil, pero nada que Frodo no hubiera podido arreglar. Tenía todo el tiempo de la mente a su disposición, por lo que dominar la simpatía y sus ramas fue algo aceptable, del cual ahora tenía la responsabilidad de seguir investigando más allá de lo que aquella entidad me había proporcionado. Permanecieron allí, Edward y Frodo, por lo que pareció ser un tiempo indeterminado más, hasta sentir un temblor que recorrió todo el plano. Edward observó hacia las estrellas, hasta dejar de sentir las vibraciones. Observó a Frodo esperando una respuesta. No creo que este temblor sea normal, ¿verdad? Otro temblor sacudió el plano, mientras Frodo se levantaba levitando hasta alejarse un poco. Parece ser que estaba atacando las instalaciones, están intentando despertarte de manera forzada, Frodo dijo, mientras miraba su peculiar mirada hacia Edward. De hecho, ya es hora de despertar al plano físico. Pero hay que hacerlo con cuidado. Edward sonrió, de hecho, le sentó bien. Cuando su plano onírico volvió a temblar, su plano se desvaneció, mostrando solo una habitación blanca. Obstruido por un vidrio probablemente blindado, se acostumbró a un pequeño vértigo que había sentido por el momento. Sintió un pequeño peso en su hombro derecho, dándose cuenta de que se trataba de Frodo. Se observaron por un momento antes de ver la situación en la que se encontraban actualmente. La habitación blanca estaba llena de circuitos y aparatos extraños del que conocía su funcionalidad gracias a las enseñanzas de Frodo. No eran los únicos en la habitación, también había gente en batas de laboratorios, armados hasta los dientes con armas de última generación, desintegradores de plasma de 700 rondas recalibradas. El más cercano a ellos, parecía estar tecleando botones en los controles, mientras toda la base temblaba con fuerza, el techo sobre sus cabezas se había quebrado de repente. Con un demonio Darwin, abre la maldita cápsula. Una de las científicas, en su desesperación, le gritaba al de los controles mientras 2 de sus compañeros flanqueaban la puerta que parecía estar hecha de titanio reforzado. Ya está hecho, maldita sea. Deja de gritarme. Dejaré de hacerlo cuando abras esa maldita cápsula. Ambos seguían discutiendo, mientras Edward, a pesar de estar un poco nervioso por su situación, no fue algo que lo incapacitó. Ya estaba preparado para actuar en cuanto saliera de esta cápsula, el cristal se estaba abriendo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.